¿Alguna vez ha sentido que, a pesar de sus esfuerzos, su vida parece estancada, como si estuviera arando un terreno infértil? ¿Se ha preguntado por qué, a pesar de su deseo de prosperidad y transformación, los resultados tardan en llegar o, peor aún, no llegan en absoluto? Wattles, con su profunda sabiduría sobre la ciencia de hacerse rico, nos diría que la clave no está en trabajar más duro, sino en trabajar de manera más inteligente, cultivando primero el terreno más importante, el de nuestra propia mente. Y en este camino, las enseñanzas de Jim Rohn se entrelazan perfectamente con la visión de Wattles, ofreciéndonos un mapa claro para construir una vida de abundancia y significado. La dor de sentir que nada florece en la vida es una experiencia común. Es como si la tierra de nuestra existencia estuviera endurecida, incapaz de recibir las semillas del éxito. Wattles y Jim Rohn, ambos maestros de la autosuperación, nos enseñarían que el suelo de la mente antecede a cualquier cosecha. Antes de sembrar, debemos preparar el terreno. Si su mente está llena de dudas, miedos o creencias limitantes, ¿cómo espera que germinen las semillas de la prosperidad? Es como intentar plantar en una tierra árida y rocosa, esperando una floración exuberante. La revelación es que la transformación comienza con la preparación interna. Lección 1. Preparar el terreno interno y asumir la responsabilidad radical. Esta primera lección nos confronta con la realidad de que nuestra mente es el jardín donde cultivamos nuestra vida. Si el terreno está endurecido por el pesimismo, la autocrítica o la falta de fe, ninguna semilla de deseo, por poderosa que sea, podrá echar raíces. Jim Rohn solía decir que no podemos esperar una gran cosecha si no hemos preparado el suelo. Y Wattles, por su parte, insistía en que el pensamiento correcto es el primer paso hacia la riqueza. La metáfora de la tierra endurecida que necesita ser tocada antes de recibir semillas es poderosa. Nos invita a un acto de introspección, a examinar la calidad de nuestros pensamientos y creencias. ¿Qué pensamientos recurrentes están impidiendo que su vida florezca? ¿Hay alguna idea arraigada que le dice que no es suficiente, que no es capaz, o que la prosperidad no es para usted? Identificar un pensamiento que endurece su camino es el primer paso para labrarlo, para suavizarlo y hacerlo fértil. Es un acto de valentía reconocer esas malezas mentales que impiden el crecimiento. Al hacerlo, usted no solo está preparando el terreno para nuevas ideas, sino que está abriendo un espacio para la posibilidad, para que la abundancia, en todas sus formas, pueda finalmente germinar en su vida. Luego, nos encontramos con la segunda parte de esta lección fundamental, el poder de la responsabilidad radical. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado culpando al destino, a las circunstancias o a otras personas por nuestros fracasos repetidos? Esta es la dor de la victimización, de ceder el control de nuestra propia vida. La revelación es que asumir la responsabilidad total por todo lo que nos sucede es el primer gesto de transformación real. Es como tomar el propio timón en medio de una tormenta, en lugar de esperar pasivamente a que las olas nos lleven. Wattles siempre enfatizó la importancia de la acción consciente y deliberada, y la responsabilidad es el cimiento de esa acción. Jim Rohn lo expresaba con una claridad asombrosa: usted es el único responsable de su vida. No se trata de culparse por los eventos externos, sino de reconocer que su respuesta a esos eventos, su actitud y sus acciones, son enteramente suyas. La metáfora de tomar el propio leme en medio de la tormenta ilustra la fortaleza que se gana al dejar de ser un pasajero y convertirse en el capitán de su propio barco. Para empezar a ejercer este poder, le propongo una práctica: reconozca un área en su vida donde aún tiende a tercerizar la culpa. ¿Es en sus finanzas, en sus relaciones, en su salud? ¿Qué pequeño paso puede dar hoy para retomar el control, para dejar de señalar con el dedo y empezar a actuar desde un lugar de empoderamiento? Este acto de apropiación es liberador y es el verdadero punto de partida para cualquier cambio significativo. Si este mensaje resuena con usted, si siente que estas palabras tocan una fibra sensible en su búsqueda de una vida más plena, le invito a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse ningún video. Nos encantaría saber desde qué país nos acompaña, hasta dónde está llegando nuestra voz y cómo nuestra comunidad de buscadores de prosperidad y paz está creciendo. Su participación es vital para nosotros. Lección 2. La disciplina suave y el valor de quien usted se convierte. La disciplina, a menudo malinterpretada como una carga, es en realidad una disciplina suave que reorganiza destinos. La dor de la falta de consistencia es un obstáculo común en el camino hacia el éxito. Nos frustramos cuando no vemos resultados inmediatos y abandonamos nuestros esfuerzos. La revelación es que las pequeñas acciones diarias,
realizadas con constancia, son las que moldean las grandes vidas. Es como la gota de agua que, con el tiempo, cambia el diseño de la piedra, no por su fuerza bruta, sino por su persistencia. Wattles nos enseñó que la acumulación de pequeños actos de fe y esfuerzo es lo que conduce a la abundancia. Jim Rohn, por su parte, era un maestro en desmitificar la disciplina, presentándola no como una imposición, sino como una elección consciente que nos acerca a nuestros sueños. Él decía, la disciplina es el puente entre las metas y los logros. La metáfora de la gota que, con el tiempo, cambia el diseño de la piedra nos recuerda que la transformación no siempre es espectacular, pero siempre es constante. Para cultivar esta disciplina suave, le propongo una práctica: cree un micro hábito que represente un avance en una de sus metas. Podría ser leer una página de un libro inspirador, meditar durante 5 minutos o planificar su día la noche anterior. La clave es la consistencia, no la magnitud. Al comprometerse con estos pequeños actos, usted está construyendo un músculo de disciplina que, con el tiempo, le permitirá mover montañas. Continuando con esta profunda reflexión, nos adentramos en la segunda parte de esta lección: el valor invisible de quien usted se convierte. La dor de sentir que se realiza poco, a pesar de sus esfuerzos, puede ser desmotivadora. Sin embargo, para Jim Rohn, el éxito es una consecuencia directa del crecimiento interior. Él afirmaba que el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por la persona en la que te conviertes. Es como los árboles frutales que primero expanden sus raíces profundamente antes de ofrecer sus frutos. Wattles también nos recordaría que la verdadera riqueza no es solo lo que tenemos, sino en quien nos convertimos en el proceso de adquirirla. La transformación personal es el verdadero tesoro. Si usted se enfoca únicamente en los resultados externos, puede perder de vista el progreso más significativo: el desarrollo de su carácter, su sabiduría y su resiliencia. La metáfora de las árboles frutíferas que primero expanden raíces nos invita a valorar el proceso interno, a entender que la fortaleza y la capacidad de dar frutos provienen de un crecimiento profundo y a menudo invisible. Para reconocer este valor invisible, le propongo una reflexión: identifique una cualidad, una habilidad o una perspectiva que haya madurado en usted en los últimos meses. ¿Cómo ha crecido como persona? ¿Qué desafíos ha superado que lo han hecho más fuerte, más sabio o más compasivo? Celebrar estos avances internos es tan importante como celebrar los logros externos, porque son ellos los que realmente sostienen su camino hacia una prosperidad duradera. Lección 3. Aprender de la propia sombra y proteger su círculo. La tercera lección de oro nos invita a un acto de profunda valentía: el hábito de aprender con la propia sombra. La dor de la vergüenza por errores antiguos puede paralizarnos, impidiéndonos avanzar. Sin embargo, Jim Rohn veía las fallas no como fracasos, sino como maestros silenciosos. Él decía, no desearía que las cosas fueran más fáciles, desearía que usted fuera mejor. Esto implica que cada error, cada tropiezo, es una oportunidad para aprender y crecer. Es como las cenizas que aún cargan brasas vivas, listas para encender un nuevo fuego, una nueva comprensión. Wattles nos enseñaría que cada experiencia, incluso las dolorosas, contiene una semilla de sabiduría y crecimiento. La clave está en extraer la lección, en lugar de quedarse atrapado en el arrepentimiento o la autocrítica. La metáfora de las cenizas que aún cargan brasas vivas nos recuerda que incluso de lo que parece ser el final, puede surgir una nueva fuente de energía y conocimiento. Para transformar sus sombras en maestros, le propongo una práctica: elija un error reciente, o incluso uno del pasado que aún le pese, y extraiga la mejor lección que le dejó. ¿Qué aprendió sobre usted mismo, sobre los demás, sobre la vida? ¿Cómo puede aplicar esa sabiduría para evitar repetirlo en el futuro o para abordar situaciones similares con una nueva perspectiva? Este ejercicio no es para revivir el dolor, sino para cosechar la sabiduría que se esconde en él. La segunda parte de esta lección es crucial para su prosperidad: la lección de proteger el círculo que moldea su mentalidad. La dor de sentirse emocionalmente drenado por personas cercanas es una realidad para muchos. La revelación es que su ambiente mental define el tamaño de sus pasos. Jim Rohn lo expresaba con claridad: usted es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Esto no es un juicio, sino una observación profunda sobre la influencia que ejercen en nosotros aquellos con quienes compartimos nuestra energía. Es como una fogata que se mantiene encendida y brillante cuando está protegida del viento, pero que se apaga si está expuesta a corrientes frías y constantes. Si se rodea de negatividad,
de personas que dudan de usted o que lo arrastran hacia abajo, su propia energía y visión se verán afectadas. Wattles enfatizó la importancia de mantener una actitud mental positiva y de rodearse de influencias que apoyen su crecimiento y su visión de la riqueza. La metáfora de la fogueira que clareia cuando protegida do vento nos invita a ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestro espacio mental y emocional. Para proteger su círculo, le propongo una práctica: identifique a una persona en su vida que le inspire propósito, que le eleve y le motive. Busque conscientemente pasar más tiempo con esa persona, escuche sus consejos, comparta sus sueños. Y, con la misma honestidad, evalúe si hay relaciones que, en lugar de nutrirle, le restan energía. No se trata de cortar lazos de forma drástica, sino de ser consciente y establecer límites saludables. Observe cómo su propia energía se transforma cuando se rodea de un círculo que le impulsa hacia adelante. Lección 4. La transformación invisible y el poder de revisar patrones. La cuarta lección de oro nos enseña que la transformación, a menudo, comienza antes de aparecer. La dor de la ansiedad por resultados inmediatos es una trampa común en la era de la gratificación instantánea. Queremos ver los frutos de nuestro trabajo de inmediato, y si no los vemos, nos desmotivamos. La revelación es que la transformación es como una germinación invisible antes de volverse visible. Es como una semilla que trabaja en la oscuridad, desarrollando sus raíces y brotes antes de emerger a la luz. Wattles nos enseñó que la fe y la paciencia son esenciales en el proceso creativo. Debemos confiar en que nuestras acciones, por pequeñas que sean, están construyendo algo grande. Jim Rohn reforzaba esta idea al decir que lo que se siembra se cosecha, pero no siempre al día siguiente. La metáfora de la semente que trabalanó oscuro nos recuerda que el crecimiento más profundo y significativo ocurre a menudo en silencio, lejos de la mirada externa. Para cultivar esta paciencia inteligente y esta fe en el proceso, le propongo una práctica: elija un proceso en su vida que aún no muestra frutos visibles, pero en el que ha estado invirtiendo tiempo y energía. Podría ser un nuevo hábito, un proyecto personal o un esfuerzo por mejorar una relación. Confíe en ese proceso, sabiendo que el crecimiento interno está ocurriendo, incluso si no puede verlo. Mantenga la fe en la semilla que ha plantado y en el trabajo silencioso que está realizando bajo la superficie. La segunda parte de esta lección es una herramienta poderosa para la autosuperación: el poder de revisar sus propios patrones. La dor de repetir siempre el mismo ciclo de frustraciones es una señal clara de que hay patrones ocultos en su comportamiento, en sus pensamientos y en sus reacciones. La revelación es que, como diría Jim Rohn, los patrones revelan creencias ocultas. Él solía decir: si no le gusta cómo son las cosas, cámbielas. Usted no es un árbol. Esto implica que tenemos el poder de alterar nuestros patrones, pero primero debemos identificarlos. Es como un sello que imprime siempre la misma marca, a menos que se cambie el sello o la forma en que se utiliza. Wattles nos enseñaría que la conciencia es el primer paso para romper estos patrones. Una vez que somos conscientes de ellos, podemos elegir conscientemente actuar de manera diferente, de una forma que esté más alineada con nuestros deseos de prosperidad y realización. La metáfora del carimbo que imprime siempre la misma marca nos invita a una introspección honesta. Para identificar sus patrones, le propongo una práctica: observe una repetición en su vida, una situación que se repite una y otra vez, y nómbrela. ¿Qué patrón subyace a esa repetición? ¿Qué creencia oculta podría estar alimentando ese comportamiento? Al traer estos patrones a la luz de la conciencia, usted adquiere el poder de reescribir su historia y de crear un futuro diferente. Lección 5. La intención clara y el tiempo como aliado. La quinta lección de oro es fundamental para la prosperidad: la lección de la intención clara que guía la acción. La dor de vivir sin una dirección definida, de sentirse a la deriva, es una experiencia común que genera ansiedad y frustración. La revelación es que la intención es el eje interno que organiza sus elecciones, que le da un sentido de propósito y dirección. Es como una brújula que apunta al norte incluso bajo nubes densas, dándole un sentido de dirección inquebrantable. Wattles enfatizó la importancia de tener un propósito claro y una visión definida de lo que se desea crear. Él decía que el pensamiento es la única fuerza que puede producir riqueza tangible a partir de la sustancia informe. Pero para que ese pensamiento sea efectivo, debe ser claro y estar cargado de intención. Jim Rohn complementaba esto al afirmar que la claridad es poder. Sin una intención clara, nuestras acciones son dispersas y poco efectivas, como un barco sin timón que es arrastrado por las corrientes.
La metáfora de la bússola que apunta ao norte mesmo sob nuvens densas nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, una intención clara puede ser nuestra guía más confiable. Para cultivar una intención clara, le propongo una práctica. Al inicio de su día, o antes de emprender cualquier tarea importante, defina el propósito de su día en una sola frase. ¿Qué es lo más importante que desea lograr o experimentar hoy? ¿Cuál es la intención detrás de sus acciones? Al hacerlo, usted está programando su mente y su energía para moverse en una dirección específica, atrayendo los recursos y las oportunidades necesarias para manifestar sus deseos. La segunda parte de esta lección nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el tiempo como aliado de la construcción, no como enemigo. La dolor de sentir que se está quedando atrás, que el tiempo se agota, es una fuente de ansiedad para muchos en nuestra sociedad acelerada. La revelación es que el tiempo recompensa a quien planta conscientemente, a quien invierte con paciencia y persistencia. Es como un reloj que se convierte en su socio cuando sigue su propio ritmo, en lugar de luchar contra él. Wattles nos enseñó que la paciencia y la persistencia son claves para manifestar nuestros deseos. La prosperidad no es un evento instantáneo, sino el resultado de un proceso continuo. Jim Rohn lo resumía magistralmente: el tiempo es más valioso que el dinero. Puede conseguir más dinero, pero no puede conseguir más tiempo. Sin embargo, el tiempo no es un recurso que simplemente pasa, es un lienzo en el que pintamos nuestra realidad con nuestras acciones y nuestras intenciones. La metáfora del relojio que vira parceiro cuando voce segue seu ritmo nos invita a una relación más armoniosa con el tiempo, a verlo como un colaborador en lugar de un adversario. Para cambiar su relación con el tiempo, le propongo una reflexión: identifique algo en su vida que haya evolucionado lentamente, pero con firmeza. ¿Qué lecciones puede extraer de ese proceso para aplicarlas a sus metas actuales? Reconozca que la prisa a menudo es enemiga de la perfección y que la verdadera maestría se construye con el tiempo, con dedicación y con una fe inquebrantable en el proceso. Lección 6. La humildad activa y la fuerza de la presencia. La sexta lección de oro nos introduce a la humildad activa. La dor de creer que necesita probar su valor constantemente, de sentir la presión de demostrar su capacidad a cada paso, es una carga pesada que muchos llevan. La revelación es que la grandeza verdadera nace de aprender siempre, de reconocer que el conocimiento es un viaje sin fin y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Es como un río profundo que fluye en silencio, sin necesidad de demostrar su poder o su caudal. Wattles nos recordaría que la mente abierta y la disposición a aprender son esenciales para el crecimiento continuo y para la verdadera prosperidad. Él entendía que la arrogancia cierra las puertas al conocimiento, mientras que la humildad las abre de par en par. Jim Rohn, por su parte, enfatizaba la importancia de ser un estudiante de la vida, de nunca dejar de buscar nuevas ideas y perspectivas. La metáfora del río profundo que fluye en silencio nos invita a una postura de receptividad, a comprender que la verdadera fuerza no reside en la ostentación, sino en la capacidad de absorber, de adaptarse y de crecer. Para cultivar la humildad activa, le propongo una práctica: admita una área en su vida donde necesita orientación o ayuda. Podría ser una habilidad que desea desarrollar, un problema que no sabe cómo resolver o una perspectiva que le gustaría ampliar. Buscar el conocimiento y la experiencia de otros, pedir consejo o reconocer una limitación no es una señal de debilidad, sino de sabiduría y de una profunda comprensión de que el crecimiento es un esfuerzo colaborativo. La segunda parte de esta lección es vital para su bienestar y su éxito: la fuerza de la presencia para evitar el autosabotaje. La dor de actuar sin percibir que se está hiriendo a sí mismo, de caer en patrones destructivos sin siquiera darse cuenta, es una trampa común que nos aleja de nuestros objetivos. La revelación es que, como enseñaba Jim Rohn, la conciencia evita pasos impensados. Él decía: lo que no se mide, no se mejora. Y la conciencia es la herramienta de medición más poderosa que tenemos. Es como una linterna que ilumina antes del tropiezo, permitiéndole ver los obstáculos y las trampas antes de caer en ellas. Wattles nos recordaría que la atención plena es una herramienta poderosa para tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros verdaderos deseos de prosperidad. El autosabotaje a menudo ocurre cuando estamos en piloto automático, reaccionando a viejos patrones sin una verdadera conciencia de nuestras acciones. La metáfora de la lanterna que ilumina antes de otro peco nos invita a encender esa luz interna, a estar plenamente presentes en cada momento. Para cultivar la presencia y evitar el autosabotaje, le propongo una práctica: respire profundamente antes de tomar cualquier decisión importante, por pequeña que sea.
Tómese un momento para centrarse, para sentir su cuerpo, para observar sus pensamientos sin juzgarlos. Esta pausa consciente le permite salir del modo reactivo y entrar en un espacio de elección deliberada, donde sus acciones están alineadas con su propósito y sus valores más profundos. Lección 7. Transformar emoción en dirección e invertir en sí mismo. La séptima lección de oro nos enseña un hábito vital para la prosperidad: transformar la emoción en dirección. La dor de sentirse emocionalmente perdido, de ser arrastrado por las corrientes de sus sentimientos sin control, es una experiencia común que puede bloquear su avance. La revelación es que las emociones reprimidas bloquean la prosperidad. Es como un río represado que necesita fluir para producir vida, para generar energía y movimiento. Wattles nos enseñó que nuestras emociones son señales, mensajes poderosos que nos guían hacia lo que necesitamos, hacia lo que es importante para nosotros. En lugar de reprimirlas, de ignorarlas o de dejarse abrumar por ellas, debemos aprender a escucharlas y a utilizarlas como combustible para la acción, como una brújula interna que nos indica el camino. Jim Rohn solía decir: la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas a ello. Su reacción, su capacidad de transformar esa energía emocional, es lo que define su dirección. La metáfora del río represado que precisa fluir para producir vida nos invita a permitir que nuestras emociones fluyan, a reconocerlas y a canalizarlas de manera constructiva. Para transformar sus emociones en dirección, le propongo una práctica: exprese en palabras lo que siente en este momento. No lo juzgue, simplemente nómbrelo. Escribirlo en un diario, hablarlo con un amigo de confianza o simplemente reconocerlo en su mente puede liberar la energía estancada y darle una nueva perspectiva, una nueva dirección para su acción. La segunda parte de esta lección es fundamental para cualquier búsqueda de riqueza y realización: la lección de invertir en sí mismo antes de invertir en el mundo. La dor de sentir que siempre le falta alguna habilidad, que no está lo suficientemente preparado, que necesita más para alcanzar sus sueños, puede paralizarlo. La revelación es que el crecimiento interior es la base de cualquier riqueza duradera. Es como la forja donde el acero es moldeado y templado antes de convertirse en una herramienta poderosa y efectiva. Wattles nos recordaría que la inversión más valiosa que podemos hacer es en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestra salud y nuestro bienestar. Él creía firmemente que para atraer la abundancia, primero debemos convertirnos en la persona capaz de recibirla y gestionarla. Jim Rohn lo expresaba con claridad: trabaje más duro en usted mismo que en su trabajo. Esta frase encapsula la esencia de esta lección. La metáfora de la forja onde oaco moldado antes de virar ferramenta nos invita a vernos a nosotros mismos como ese acero, con un potencial ilimitado que necesita ser trabajado y perfeccionado. Para invertir en sí mismo, le propongo una práctica: dedique 10 minutos al día al estudio consciente de algo que le apasione, que le desafíe o que le ayude a crecer en un área clave de su vida. Podría ser leer un libro sobre desarrollo personal, escuchar un podcast educativo, aprender una nueva habilidad o incluso dedicar tiempo a la meditación para fortalecer su mente. Esta inversión diaria, por pequeña que parezca, acumulará un capital invaluable en su ser, que luego se manifestará en su mundo exterior. Lección 8. Revisar sus días con honestidad y la paciencia inteligente. La octava lección de oro es una herramienta de transformación continua: el poder de revisar sus días con honestidad. La dor de vivir en automático, de pasar los días sin una verdadera conciencia de sus acciones, sus decisiones y sus resultados, es una forma sutil de autosabotaje que le impide aprender y crecer. La revelación es que la revisión consciente destraba la autocorrección. Es como un espejo que revela detalles ignorados, permitiéndole ajustar su rumbo, identificar lo que funciona y lo que necesita ser mejorado. Wattles nos enseñó que la reflexión es esencial para el crecimiento y la mejora continua. Sin una revisión honesta, es fácil repetir los mismos errores y quedarse estancado en ciclos de frustración. Jim Rohn, por su parte, era un firme creyente en la importancia de la autoevaluación. Él decía: la vida es como un libro. Algunos capítulos son tristes, algunos felices, y algunos emocionantes. Pero si nunca pasas la página, nunca sabrás lo que el próximo capítulo tiene para ti. La revisión diaria es ese acto de pasar la página, de aprender del pasado para construir un futuro mejor. La metáfora del espejo que revela detalles ignorados nos invita a mirarnos con claridad, sin juicio, sino con la intención de aprender. Para cultivar esta práctica, le propongo una práctica: al final de cada día,
Tómese unos minutos para analizar lo que hoy contribuyó a su evolución y lo que le impidió avanzar. ¿Qué decisiones tomó? ¿Cómo reaccionó a los desafíos? ¿Qué aprendió? Sea honesto consigo mismo, sin juzgarse, y utilice esta información como una guía invaluable para planificar un mañana más consciente y alineado con sus deseos de prosperidad. La segunda parte de esta lección es un pilar de la prosperidad duradera, la lección de la paciencia inteligente. La dor de querer cambios rápidos, de impacientarse ante la lentitud del proceso, de desanimarse cuando los resultados no son inmediatos, es una trampa común en un mundo que nos bombardea con promesas de éxito instantáneo. La revelación es que la paciencia, alineada con la acción constante y deliberada, genera transformación profunda y sostenible. Es como un árbol que crece en silencio, expandiendo sus raíces profundamente y sus ramas hacia el cielo, pero nunca retrocede. Wattles nos recordaría que la naturaleza nos enseña el valor de la espera activa, de la siembra y el cultivo constante. Él entendía que la manifestación de nuestros deseos requiere tiempo y una fe inquebrantable en el proceso. Jim Rohn lo resumía con su sabiduría característica: la vida no es un ensayo. Es un proceso de aprendizaje y crecimiento. Y ese proceso requiere paciencia. La metáfora de la árbore que crece en silencio, mas nunca recua, nos invita a adoptar una perspectiva a largo plazo, a comprender que los logros más significativos son el resultado de un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. Para cultivar la paciencia inteligente, le propongo una práctica: comprométase a 30 días de constancia en algo que desee lograr, sin esperar resultados inmediatos. Podría ser un nuevo hábito, un proyecto personal o un esfuerzo por mejorar una habilidad. Observe cómo la paciencia, combinada con la acción diaria, produce resultados sorprendentes y duraderos, construyendo una base sólida para su prosperidad. Lección 9. Nutrir esperanza realista y actuar incluso sin motivación. La novena lección de oro es crucial para mantener la motivación y la resiliencia en su camino: la importancia de nutrir una esperanza realista. La dor de temer que nunca dará resultado, que sus esfuerzos serán en vano, que sus sueños son demasiado grandes o inalcanzables, puede ser paralizante y llevarlo a la rendición. La revelación es que la esperanza no es una fantasía ingenua, sino una fuerza emocional estratégica, un combustible vital para la acción. Es como una brasa que mantiene el fuego vivo en el invierno más crudo, recordándole que la luz siempre regresa, que las dificultades son temporales y que el potencial de transformación siempre existe. Wattles nos enseñó que la fe es esencial para manifestar nuestros deseos, y la esperanza es el combustible de esa fe, la creencia en la posibilidad de un futuro mejor. Jim Rohn, por su parte, decía: la esperanza es el combustible de la vida. Sin esperanza, la acción se vuelve vacía y el esfuerzo se desvanece. La metáfora de la brasa que mantém o fuego vivo no inverno nos invita a proteger y alimentar esa chispa interna, especialmente cuando las circunstancias externas parecen desalentadoras. Para nutrir su esperanza realista, le propongo una práctica: recuerde 3 situaciones en su vida en las que ya superó desafíos significativos, momentos en los que pensó que no lo lograría, pero encontró la fuerza para seguir adelante. Conecte con la fuerza, la resiliencia y la sabiduría que demostró en esos momentos. Permita que esos recuerdos le sirvan como prueba de su capacidad innata para superar obstáculos y para crear el futuro que desea. La segunda parte de esta lección es una de las más poderosas y liberadoras: la lección de actuar incluso sin motivación. La dor de esperar la energía perfecta para comenzar, de posponer sus acciones hasta que se sienta inspirado, hasta que tenga ganas, es una forma insidiosa de procrastinación que le roba tiempo y oportunidades. La revelación es que la acción crea motivación, no al contrario. Es como una locomotora que gana fuerza después del primer movimiento, después de que los engranajes comienzan a girar, no antes. Wattles nos recordaría que la acción es el puente entre el deseo y la manifestación. Él enfatizaba la importancia de la acción eficiente, de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no se siente el impulso inicial. Jim Rohn lo expresaba con claridad: la motivación es lo que te hace empezar. El hábito es lo que te mantiene en marcha. La metáfora de la locomotiva que gana forca depois do primeiro movimento nos invita a romper el ciclo de la inacción, a entender que el impulso no siempre precede a la acción, sino que a menudo es su resultado. Para aplicar esta lección y superar la inercia, le propongo una práctica: inicie algo que ha estado posponiendo, por solo 5 minutos. No se preocupe por la perfección, ni por completar la tarea. Simplemente dé el primer paso. Observe cómo ese pequeño impulso inicial puede generar un efecto dominó,
como la motivación comienza a surgir una vez que se ha puesto en movimiento. La acción es el antídoto más potente contra la falta de motivación. Lección 10. Proteger su foco con firmeza y la visión que sostiene la jornada. La 10ª y última lección de oro es esencial para la prosperidad en el mundo moderno, el hábito de proteger su foco con firmeza. La dor de la distracción constante, de sentirse disperso, abrumado por la información y las interrupciones, es una realidad que socava nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. La revelación es que el foco es la arquitectura interna de la prosperidad. Es la capacidad de dirigir su energía mental y emocional hacia un objetivo específico, sin desviaciones. Es como un rayo de luz que quema cuando se concentra, dirigiendo su poder hacia un punto específico. Wattles nos enseñó que la concentración mental es una habilidad que se puede desarrollar, y que es fundamental para dirigir nuestra energía creativa hacia nuestros deseos. Sin foco, nuestra energía se dispersa, y nuestros esfuerzos se vuelven ineficaces. Jim Rohn lo decía de manera contundente: donde va su atención, va su energía. La metáfora del rayo de luz que quema cuando concentrado nos invita a ser guardianes celosos de nuestra atención, a entender que nuestra capacidad de concentrarnos es uno de nuestros activos más valiosos. Para proteger su foco, le propongo una práctica: dedique 20 minutos a una única tarea, sin interrupciones. Apague las notificaciones de su teléfono, cierre las pestañas innecesarias en su computadora y sumérjase por completo en esa actividad. Observe cómo su productividad se dispara y cómo la calidad de su trabajo mejora exponencialmente cuando su foco está completamente dirigido. Finalmente, la segunda parte de esta última lección nos ofrece el ancla de su transformación, la lección de la visión que sostiene la jornada. La dor de desistir ante las dificultades, de perder el rumbo cuando los obstáculos aparecen, de sentirse desanimado cuando el camino se vuelve arduo, es una experiencia común que puede descarrilar incluso los sueños más grandes. La revelación es que una visión clara es el hilo que impide las rupturas internas, el faro que guía su camino. Es como una estrella que orienta al viajero incluso en la noche más oscura, dándole un sentido de propósito, dirección y esperanza. Wattles nos recordaría que la visión es el mapa que nos guía hacia nuestro destino deseado. Él creía que para atraer la riqueza, debes tener una imagen clara y definida de lo que quieres. Sin una visión clara, es fácil perderse en el camino, dejarse llevar por las distracciones o rendirse ante los desafíos. Jim Rohn lo expresaba con su sabiduría práctica: si no tiene un plan, se convierte en parte del plan de otra persona. Su visión es su plan, su mapa, su estrella guía. La metáfora de la estrella que orienta o viajante mesmo na noite escura nos invita a cultivar y proteger esa visión con celo. Para fortalecer su visión, le propongo una reflexión: visualice el porqué profundo de su cambio de vida. ¿Qué es lo que realmente desea crear? ¿Qué legado quiere dejar? ¿Cómo se verá y se sentirá su vida cuando haya alcanzado sus metas más ambiciosas? Conectar con esa visión profunda, sentirla, vivirla en su mente, le dará la fuerza inquebrantable para superar cualquier desafío y para mantener el rumbo en su jornada hacia la prosperidad y la realización. Hemos recorrido un camino profundo, explorando las 10 lecciones de oro de Jim Rohn, que Wattles, sin duda, nos instaría a aplicar. Hemos visto cómo la preparación del terreno interno, la responsabilidad radical, la disciplina suave, el valor de quien nos convertimos, el aprendizaje de nuestros errores, la protección de nuestro círculo, la paciencia en el proceso invisible, la revisión de patrones, la intención clara, el tiempo como aliado, la humildad activa, la fuerza de la presencia, la transformación emocional, la inversión en uno mismo, la revisión honesta de los días, la paciencia inteligente, la esperanza realista. La acción sin motivación, la protección del foco y la visión que sostiene la jornada, son pilares fundamentales para construir una vida de verdadera prosperidad. Estas enseñanzas no son meras teorías, son principios atemporales que, cuando se aplican con consistencia y conciencia, tienen el poder de transformar radicalmente su existencia. La prosperidad, tal como la entendían Wattles y Rohn, no es solo la acumulación de bienes, sino una sinfonía armoniosa de riqueza material, crecimiento personal, paz interior y un profundo sentido de propósito. Es un llamado a vivir con intención, a ser el arquitecto consciente de su destino. Permítase integrar estas lecciones en su día a día, no como una carga, sino como una invitación a vivir con mayor claridad, energía y realización. El camino hacia una vida extraordinaria está pavimentado con pequeños actos de disciplina, con una mente abierta al aprendizaje y con una fe inquebrantable en su propio potencial.
Me gustaría saber, ¿cuál de estas 10 lecciones de oro resonó más profundamente con usted? ¿Qué principio siente que necesita aplicar con mayor urgencia en su vida para iniciar su transformación? Comparta sus pensamientos y experiencias en los comentarios. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a todos a crecer en este camino de autosuperación. Si este vídeo le ha aportado valor y le ha invitado a una reflexión profunda, le animo a darle me gusta y a compartirlo con aquellos a quienes cree que podría beneficiar. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y transforme vidas. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal y active la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Juntos, podemos construir una comunidad de individuos que buscan una prosperidad integral, donde la riqueza material y la paz interior caminan de la mano. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.